Puerto Casado se fundó en la orilla occidental del río Paraguay, en el Chaco, a fines de la década de 1880. De Argentina llegó Casado para explotar en el Chaco paraguayo el quebracho, para ganar el curtiembre llamado tanino. Para eso consiguió a precio irrisorio unas 3.000 leguas cuadradas, más de 5 millones de hectáreas, cerca de un cuarto del total del Chaco paraguayo. Allí fundó la hispano-paraguaya, luego llamada S.A. Carlos Casado Limitada. Así la conocieron los menonitas. En las primeras décadas del siglo XX se produjo unas 250.000 toneladas de tanino. Administrador general fue el hijo del fundador, don José Casado Sastre, y fue él quien ofreció tierras para la colonización a los menonitas canadienses. En esa época, 1921, Casado tenía ya valiosas instalaciones en la ciudad, como energía eléctrica de 800 kilowatts, talleres, aserradores, etc., para atender a las cerca de 10.000 personas en el puerto y en los obrajes del interior del Chaco. También se dedicó a la ganadería, llegando a tener hasta 75.000 cabezas de ganado vacuno y produciendo también algodón, tártago, trigo y sorgo. En medio de esta floreciente época roja del quebracho entra la historia de los menonitas, que en los años 1926, 1927 inmigraron desde Canadá y en 1930 y 1947 llegaron refugiados menonitas de la Unión Soviética para encontrar un nuevo hogar en el Chaco. En abril de 1921 llegaron a Puerto Casado 6 representantes de los menonitas canadienses, acompañados de Fred Engen como guía. Engen había encontrado un año antes la tierra prometida en el interior del Chaco paraguayo. En Puerto Casado, los expedicionarios encontraron una población mezclada de mestizos, indígenas, criollos y europeos, todos trabajando para la empresa taninera. Bernard Toys anotó en su diario que la empresa empleaba hasta 1.200 obreros y que la fábrica trabajaba día y noche y que Casado pagaba a sus empleados con vales, así que todo volvía a su caja, pero todos vivían bien en la ciudad. Luego Toys describe la fábrica. Entramos en la fábrica de quebracho. Primero hay una fundición de hierro, luego vimos los troncos y como una máquina los empuja a una cuchilla que los corta en pedazos de 40 centímetros. De esto se hacía el tanino. En Casado, los expedicionarios se plantaron una pequeña parcela de trigo que creció muy bien en el mes de mayo, mientras ellos hacían el recorrido por el interior del Chaco. Esto fue en 1921. Para entrar al Chaco, los menonitas canadienses le pidieron 2 asuntos a Casado: que el terreno elegido, a unos 200 kilómetros del puerto sobre el río Paraguay, sea delimitado para entrar directamente allí con las familias inmigrantes; que el ferrocarril sea construido por lo menos hasta Campo Esperanza, zona en que empezaba el terreno a colonizarse. Fue muy grande la decepción de los menonitas cuando en 1926-1927 llegaron a Puerto Casado y encontraron que ni la ciudad ni el interior del Chaco estaban preparados. Queremos echar una mirada a lo que sucedió entonces en este lugar en los 16 meses de espera antes de encontrar el hogar definitivo en el Chaco central. Luego de casi 6 años llegaron los primeros inmigrantes a Puerto Casado el 31 de diciembre de 1926 a las 1:30 horas de la madrugada. El primer día las cosas se fueron llevadas al campamento a 1 kilómetro del puerto, a unos 50 metros del ferrocarril. Hasta el 15 de noviembre siguieron 6 grupos más, llegando en total 1.745 inmigrantes. El campamento se sobrepobló, no se hicieron las preparaciones para la entrada al Chaco. El ferrocarril solo se construyó hasta el kilómetro 77 y el terreno no había sido delimitado.
pero no había posibilidad de dar vuelta atrás. Decían con Isaías 30:21: Este es el camino, andad por él. No se quiso evadir la promesa y la guía de Dios en todo este proyecto. Además, se decía al organizar el campamento: No tendrá como deseado electricidad. Esta no es lo suficientemente fuerte para el campamento. Instalaciones nuevas costarán $400. Casado ofrece gratuitamente la leña para la producción de vapor. El pionero Johann Sabatsky relata: Hasta aquí nos ayudó el Señor y esperamos que lo hará en el futuro. Con la ayuda de Dios llegamos a Casado el 31 de diciembre de 1926. Tenemos tierra firme bajo nuestros pies. Solo al Señor la gloria, la honra y el agradecimiento. Echemos la vista a Porto, como Puerto Casado fue llamado por los inmigrantes, y lo que pasó en esta larga espera aparentemente infinita. Las 51 primeras familias que llegaron en 1927 fueron alojadas en 5 barracas, así que estas se fueron sobrepobladas completamente. Aunque Casado empleó a casi todo su equipo de obreros de la fábrica en preparar el campamento, la aglomeración de inmigrantes no pudo ser evitada, una situación que tuvo consecuencias nefastas a lo largo. Algunas familias instalaron sus carpas y de a poco surgieron los famosos tatacuá como cocina al aire libre. La única calle del campamento se abrió paralelamente al ferrocarril hacia el interior del Chaco, a unos 50 metros del mismo. A ambos lados del camino se seguía construyendo casas rústicas en la medida que llegaban más inmigrantes. Especialmente se los construyó para los ancianos y enfermos. Se había llegado a Casado, pero no al nuevo hogar esperado. Opinó un pionero acerca de la situación. Medios escritos de la época juzgaron esta migración como un acto de fe. Humanamente se puede calificarlo como un proyecto arriesgado, un atrevimiento tonto. Personas que no comprendieron la fe de estas personas condenaron esta migración como sin sentido, motivado por la religiosidad de la gente. Lo cierto es que no se estaba preparado para esta migración masiva a una región tan contradictoria como el Chaco. Cuando finalizó el primer día en el Chaco, la gente empezó a discutir enérgicamente sobre sus impresiones. Algunos ya veían el fin del emprendimiento. El calor insoportable del Chaco rompió con todos los buenos propósitos. Hubieran preferido regresar a Canadá ya al mismo día siguiente. Otros opinaban de manera muy optimista, diciendo que con el calor se manejarían. Con ánimo miraban al frente y veían este país trópico como un hogar casi paradisiaco. Con pasos firmes irían el camino y con la ayuda de Dios superarían las adversidades, diciendo adelante y a no rendirse. En el segundo día, el año nuevo de 1927, un sábado, se realizó un culto de agradecimiento. A la tardecita, una refrescante lluvia sobrevino al lugar y el arco iris reforzaba con sus colores majestuosos la promesa firme de Dios de no abandonar a los suyos. Dificultades surgieron con el agua potable. Los caños de hierro que llevaban el agua del río al campamento están expuestos al sol caliente. Los filtros se descompusieron y muchos ya toman el agua sucia del río. Pocos tienen la capacidad de juntar agua de lluvia. Muy pronto empezó a correr la diarrea. A pesar de la situación complicada para los inmigrantes del norte, hubo puntos positivos, reconfortantes, llenos de humor. No se querían dejar vencer por las adversidades. Lo nuevo sí fue un desafío. Los bueyes debían ser domados. En las próximas décadas serían la principal fuerza de tracción en el interior del Chaco. Casado ofreció su ganado medio salvaje. El amaestramiento lo hicieron jóvenes fuertes y aventureros que no rechazaron a la fuerza y el alboroto. Importante fue no tener miedo. Luego de capturar a las bestias, se procedía a engancharlas. Necesitaban varios ayudantes para llevarlos hacia un poste o árbol. Ahí se los tiró encima el pedral y se los llevó al carro.
Fue trabajo duro y el pionero Klippenstein opinaba que los bueyes primero debían aprender el alemán para una mejor comprensión recíproca. Luego de enganchar la yunta de bueyes, se los soltaba. Con un salto ágil empezó la carrera, o algunos ni reaccionaron. Lo más importante ahora fue tratar de controlar a los bueyes, para que no corran descontroladamente, porque ahí se perdía el control sobre las bestias. Solía pasar que, corriendo por el campamento superpoblado, en Puerto Casado los bueyes corrieron encima de los tatacuá, edificados en medio del campamento, llevando consigo todo lo que había en el camino. Ahí a veces las madres corrieron desesperadamente para sacar del horno al pan medio horneado, y los niños corrieron hacia la carpa, escondiéndose debajo de la cama. Es que la calle principal del campamento fue la mejor pista de carrera para este trabajo duro y arriesgado. La muerte y el dolor rápidamente se hicieron presentes en el campamento menonita en Puerto Casado, aunque se envió a un médico que incluso hablaba el alemán para orientar a los inmigrantes en el manejo de la higiene. Poco se respetó esto, y además muchos estaban en contra de las vacunas. Así, la gran mortandad en Casado se volvió un capítulo muy trágico en la historia de Meno. Ya el segundo día falleció un niño, pareciendo indicar que la cosecha de la muerte iba a ser grande en esta nueva patria. El vicepresidente de la Corporación Paraguaya, el señor Alfred Rogers, se refirió a la situación. ¿Qué se debe hacer con esa clase de gente que se opone absolutamente en ayudar a sus hijos? Además, culpan a la corporación de tantos niños fallecidos. Nadie de los menonitas se baña. Nadie llama al médico, a no ser que haya una persona moribunda. Que Dios ayude a este pueblo. No podemos hacer más que intentar, que ofrecer indicaciones y dar consejos. He ordenado aislar a la familia con difteria dentro de 5 horas. Si no, llamaré a la policía, y lo han cumplido. Esa fue la situación general, pero había también los que aceptaron y siguieron los consejos. En enero de 1927, el pionero Peter Wall escribió: Ya fallecieron 6 niños. Nuestro nieto Jacob murió esta noche. No estaba muy sano. También aquí todo comienzo es difícil. En el cementerio católico de Casado fueron sepultados 121 menonitas, más de la mitad niños menores de 10 años. Abraham Thyssen recuerda la situación pesada durante la gran mortandad. Llegamos a Casado en noviembre de 1927, con el último de los 7 grupos. Muchos yacían enfermos, muchos habían fallecido. Yo tenía 19 años y me encomendaron con algunos otros abrir una tumba para un nuevo fallecido. Fue difícil eso, ya que la tierra era muy dura y tuvimos que cavar con pico y pala. Una vez cavamos todo el día para abrir una tumba. Cuando nos aprestamos a ir al campamento, vino la orden de abrir la tumba abajo en un lado. Había fallecido otro niño. Cuando el sol se ponía, terminamos. Ahí vino otro mensajero diciendo que falleció la tercera persona. Abrimos en la tumba abajo, el otro lado. Terminamos por ahí a las 10 de la noche. Exhaustos caminamos a casa. Comimos apenas un poco durante el día. Las fuerzas terminaron. A mitad de camino vino un nuevo mensajero diciendo que cavemos otra fosa. Nos negamos rotundamente, argumentando: si no hay más gente en el campamento que puede hacer este trabajo duro, que se sumerge al fallecido en el río. Sabíamos que no fue buena esa reacción, pero no pudimos más. Luego de 93 años, al pasear por el cementerio de Puerto Casado, revisando los nombres y la edad de los fallecidos, reflexionamos: ¿fue realmente necesaria esta empresa migratoria? Y si fue, hoy somos lo suficientemente agradecidos por lo que sufrieron los pioneros. La conclusión del Consejo de la Iglesia en noviembre de 1928 es muy apropiada cuando expresa: Profundos caminos ha ido el Señor con nosotros. Ha hablado un idioma muy serio con nosotros el Señor.
a través de los incidentes que han sido tan dolorosos. Dios ha abierto heridas, pero Él también cura, Él rompe, pero su mano también sana. Esta inmigración fue la base de otras inmigraciones de menonitas en el Paraguay. Si uno pasea por Puerto Casado hoy día, no se puede imaginar que alguna vez fue una ciudad pujante por la empresa taninera de la familia Casado. Existen viviendas antiguas, pero con el abandono de la producción taninera cambió también el rumbo de esta ciudad portuaria, puerta de entrada de los menonitas al Chaco. ¿Qué quedó de Puerto Casado luego del abandono por los pioneros en dirección al interior del Chaco? No pocos jamás volvieron a este lugar, ni para poder visitar la tumba de los seres queridos fallecidos. Fred Engen, quien impulsó esta empresa colonizadora más que cualquier otra persona, merece un reconocimiento muy especial. Un pionero lo dijo muy apropiadamente. La posibilidad de realizar tal emprendimiento lo logró nuestro Josué, Fred Engen. Fred Engen vivía por la cuestión menonita. Ya enfermo con más de 60 años de Estados Unidos, quería ir al Chaco para estar con esta gente terca y caradura, pero la que amaba sobre todas las cosas. Quería morir allí donde estaba su corazón, y casi lo logra. Llegó al hotel en Puerto Casado en agosto de 1929, cuando los pioneros estaban labrando ya la tierra en el Chaco. Se envió una noticia urgente a la colonia Meno. Los líderes viajaron a Puerto Casado. Llegados al hotel, el mozo de Engen viene a su encuentro y les dijo: Engen recién ha fallecido. Fue el 22 de agosto de 1929. Quien no fue menonita se esmeró por la cuestión menonita, como si fuera uno de ellos. Se puso a disposición de los menonitas incansablemente, con mucho valor y abnegado, para que puedan mantener a sus escuelas y con ellos sus principios de fe, basados en el pacifismo, en la negación del uso de armas y en la negación del servicio militar y de guerra, un principio que él mismo reconocía como suyo y lo mantuvo bien en alto entre sus amigos los menonitas. Puerto Casado fue para los colonos de Meno entre 1926 y 1928 un campamento obligatorio, una parada con un gusto bastante amargo para la inmigración al interior del Chaco paraguayo. Si miramos al futuro en forma optimista y enfrentamos a los desafíos como una oportunidad, podemos esperar que Dios siga bendiciéndonos, como lo expresó el líder de la congregación en 1928. Confiad en Dios, sedle fiel, caminen el buen camino, eduquen a vuestros hijos en el temor al Señor, para que encuentren el camino al cielo por vosotros, o sea, por su caminar bajo la fiel protección de Dios.